Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Recetas Saludables y Sabrosas. Hoy vamos a preparar mi versión vegana de la sobrasada mallorquina. La sobrasada original es un embutido de carne de cerdo condimentada con pimentón dulce, pimienta y sal. Hay muchas recetas con la sobrasada original, como por ejemplo para relleno de canapés, tartaletas y para el típico bocadillo. Pues bien, hay algunas versiones veganas más saludables. Todas tienen como base o almendras o anacardos y tomates en aceite y alguna también pimientos escalivados. Hoy os presento mi versión con esta base, pero con 3 ingredientes que no he visto en ninguna versión. Pues vamos a ver la receta y los ingredientes. ...70 gramos de almendras al natural sin tostar. Luego os enseñaré cómo pelarlas fácil y rápidamente. 40 gramos de anacardos. Aquí tengo nueces y anacardos juntos porque se me habían acabado y lo complementé con nueces. 125 gramos de ensalada de pimientos del piquillo. Es una lata de pimiento y cebolla escalivados y los he visto en muchos supermercados. 50 gramos de tomate en aceite. Son más buenos que si ponéis tomates secos. Si ponéis secos tendréis que hidratarlos y estos no hace falta y son más buenos. Una pizca de sal. 3 cucharadas de aceite de oliva virgen. Pimienta molida. Una cucharada de pimentón de la Vera, pues dulce o picante según si os gusta más o menos picante. Y 6 ñoras, luego os hablaré de ellas y cómo utilizarlas. Este es un ingrediente muy importante en esta receta. Entre 30 y 40 gramos de uvas pasas, según vuestro gusto. Un poco de tomillo y albahaca. Y una cucharada de un pimentón dulce ahumado, pero si no tenéis ahumado, poned otra del dulce o picante. Estos son ñoras. Y en mi tierra las utilizamos para hacer salsa de calçots, una salsa parecida al romesco. Si no encontráis, podéis probar con pimientos choriceros. Para hidratarlas y extraer la pulpa, hacemos unos cortes y las sumergimos en agua a temperatura ambiente. Y en 15 minutos ya podremos descartar la piel. Para pelar las almendras es tan fácil como sumergirlas en agua caliente 10 minutos. Bueno, empezamos a poner ingredientes en la licuadora, los anacardos y nueces, los tomates y su aceite, las pasas, los pimientos del piquillo y cebolla escalivados, el pimentón dulce, que empezamos con poquito y luego podemos poner más al gusto. Yo siempre pongo primero media cucharada y luego siempre acabo poniendo más. Y del pimentón dulce lo mismo. Una pizca de sal, siempre podemos poner más si lo necesitamos. Me olvidé antes de decir que también un diente de ajo. Y voy a extraer la parte del medio central, porque es la que pica luego. Y las hierbas, albahaca y tomillo. Un poco de pimienta molida. Y 3 cucharadas de aceite de oliva virgen, y si vemos que necesita más, pues ponemos más. Ahora vamos ya a pelar las ñoras y os enseño cómo se hace. Por cierto, el agua que las he tenido en remojo, guardarla porque luego la necesitaremos. Bueno, pues se pela de esta manera, se extrae la pulpa así, con una cucharita. Con cuidado se va extrayendo. Mirad, ya tengo media cucharita.
Mientras voy haciendo esto, me gustaría comentaros una cosa importante. He visto que en el supermercado han sacado una pasta de ñora en un frasco. La he probado y no la recomiendo para nada. No se puede comparar con lo original. Y si es pimiento choricero, lo mismo. Esto es importante también lo que os voy a enseñar ahora. Fijaros en el color de esta ñora, que es como más amarilla, y en cambio en la otra es más roja. La amarilla, si la probáis veréis que está amarga. Esta no se puede utilizar, la voy a descartar. Bueno, ya están preparadas las almendras. Mirad qué fácil se puede pelar las almendras si las tienes en agua caliente. Bueno, ya lo tengo casi todo. Me falta el agua de remojo. Para poderlo triturar bien, voy a empezar poniendo 50 mililitros y siempre puedo añadir un poco más. A ver, yo os recomiendo que no pongáis excesiva agua, porque si no, pues la consistencia no será de esta manera. Tendríais que poner poquita y con paciencia y a seguir haciendo. Esta es la consistencia que me gusta que tenga y el color. Mientras se iba triturando, yo he ido ajustando a mi gusto pues el nivel de dulzor con las pasas, el nivel de picante o de ahumado o de cada cosa, y más o menos son las cantidades que os he puesto yo, pero son a mi gusto. Entonces vosotros tenéis que ajustarla con la sal, con la pimienta y poner poquita agua, ¿vale? Amigos, tenéis que probarlo, sabroso y saludable, como a mí me gusta. Bueno amigos, aquí tenéis mi versión con los 3 ingredientes que de momento nadie ha puesto: la ensalada de pimientos del piquillo, las pasas y las ñoras. Espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a probar esta sobrasada vegana y vegetariana. Espero que os suscribáis y le deis al me gusta, que compartáis para que más personas disfruten de esta receta. Muchas gracias por verme hasta el final y hasta la próxima receta. ¡Adiós!